Ver. Ok, entonces ahora iniciamos con la lección número 2 sobre la epístola de Santiago, que se titula Dos caminos de sabiduría. Ciertamente esta lección es bastante interesante y creo que vamos a quitarle un buen provecho a esta lección, porque como bien sabrán, la carta o epístola de Santiago es bastante práctica y es por eso que podemos aprovecharla o intentaremos quitarle provecho al máximo. Bueno, eh, para iniciar con esta en segunda y última lección sobre la epístola de Santiago, es importante decir una vez más que esta epístola en el Nuevo Testamento ofrece sabiduría a los primeros cristianos. Acuérdense que siempre existe una primera audiencia que es importante considerar y sería un error grande hacer caso omiso o hacernos de la vista gorda en lo que respecta a esta primera audiencia. Entonces, aquí se está ofreciendo o se está brindando sabiduría a los primeros cristianos, quienes evidentemente enfrentaban circunstancias muy desafiantes, circunstancias muy desalentadoras también. Y en ese caso, Santiago busca recordarles a esta gente cristiana los propósitos de Dios y les anima a seguir su guía, prometiéndoles gozo al aceptar esta sabiduría que proviene de lo alto. Porque estamos hablando de una sabiduría divina. Santiago también habla de una sabiduría terrenal y él la describe como diabólica esa sabiduría, que no proviene de Dios, básicamente es necedad pura. Él ya le llama sabiduría terrenal. Entonces, esta lección titulada Dos caminos de sabiduría se centra en dos tipos de sabiduría. La sabiduría reflexiva, por una parte, que busca comprender los propósitos divinos detrás de las pruebas, ¿sí? Como por ejemplo se puede notar claramente en Job, se puede notar también en el libro de Eclesiastés, y también la sabiduría práctica, por otra parte. Primero está la sabiduría reflexiva y la sabiduría práctica que ofrece consejo para la vida diaria, como por ejemplo en Proverbios, ¿sí? Es por eso que el equivalente a un libro de sabiduría en el Nuevo Testamento es esta carta de Santiago. Así que en esta lección se exploran ambos caminos de sabiduría, la reflexiva y la práctica, que ciertamente Santiago presenta a su audiencia y que también son relevantes, muy, pero muy relevantes para los seguidores de Cristo hoy en día y para los seguidores de Cristo en todas las épocas. Ahora, iniciemos con la sabiduría reflexiva. Dentro de esto tenemos tres puntos que también se siguen en la sabiduría práctica. Está la necesidad, guía y fe. Vamos a desarrollar de estas tres maneras lo que es la sabiduría reflexiva. Ahora cabe decir que todos hemos enfrentado situaciones que pensamos entender, ¿sí? Situaciones que pensamos entender, solo para descubrir que estábamos equivocados. O sea, enfrentamos situaciones y decimos, ah, sí, yo entiendo, yo sé, pero al final nos enteramos que estábamos totalmente equivocados. Por eso, generalmente, tenemos que ver más allá de las apariencias y tomar una segunda o más cuidadosa mirada, mirar de manera más cautelosa, mirar por segunda, por tercera vez para ver lo que realmente está pasando detrás de bambalinas o detrás del telón o tratar de ver más allá de la situación. En muchos sentidos, así es como Santiago ciertamente comenzó el cuerpo principal de esta carta y él llamó a su audiencia a ver más allá de las apariencias de las circunstancias desalentadoras y a obtener más
percepción sobre lo que realmente estaba sucediendo en las vidas de estos cristianos a quienes Santiago evidentemente se dirigió al escribir esta carta. El primer punto es la necesidad. En este primer punto, cabe decir que la epístola de Santiago, dirigida a estos primeros cristianos que eran judíos, acuérdense que eran judíos, mayoritariamente hablando, que estaban enfrentando persecuciones tras el martirio de Esteban, era una audiencia que tenía ciertas características. Era una audiencia dispersa, era una audiencia confundida, se encontraba en un contexto de desánimo debido a las serias pruebas que estaban atravesando, que estaban experimentando. Así que Santiago, consciente de su sufrimiento, consciente de la situación, él les exhorta a considerar sus dificultades con una actitud de gozo, como se expresa en Santiago capítulo 1, versículo 2. Y dice ese texto: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, dice. Teológicamente hablando, esta exhortación del versículo 2 en el capítulo 1 de esta carta, que dice a tener por sumo gozo, o que nos llama más bien a tener por sumo gozo en medio de las pruebas, implica una visión de fe que desafía las apariencias, ¿sí? Porque muchas veces vemos y lo que podemos percibir a primera vista es nuestro entorno derrumbándose, nuestra situación en decadencia, pero la fe va más allá, ¿sí? Es por eso que nuestra fe puesta en Cristo, quien es el objeto de esa fe, desafía esas apariencias. Así que la perspectiva cristiana sobre el sufrimiento no es resignativa. Nunca se nos llama a resignarnos, sino más bien busca encontrar significado, busca encontrar propósito en las adversidades, reafirmando que Dios está presente y activo en nuestras luchas. O sea, un cristiano nunca puede resignarse. Un cristiano sabe que Dios está presente. Un cristiano trata de encontrar significado, propósito allí en medio de su situación más difícil, más yetuú, como diríamos en guaraní, ¿verdad? Entonces, por eso, Santiago subraya, enfatiza, resalta que las pruebas son como peldaños, como escalones para que nosotros podamos crecer espiritualmente y también para que podamos ganar madurez, para que podamos madurar. Entonces, Santiago, al hacer este énfasis, está recordando a los creyentes que su fe puede ser fortalecida a través de la perseverancia en medio de las pruebas. No podemos perseverar si es que no hay pruebas. Entonces, desde un enfoque aplicativo, este mensaje es relevante para los cristianos contemporáneos, es decir, para nosotros que también enfrentamos desafíos, también enfrentamos desánimos, se nos anima por eso a ver nuestras pruebas como momentos para crecer en nuestra fe, como peldaños para ir creciendo en nuestra fe. Como ustedes saben, hay una corriente que, quiero decirlo entre paréntesis, hay una corriente hoy en día que cuando viene la primera prueba, la primera situación difícil, ellos oran equivocadamente y empiezan a reprender, a expulsar o a atar ese problema, a cancelar ese problema. La cuestión es que si todo el tiempo estamos tratando de evitar los problemas, las situaciones difíciles, ¿cómo vamos a crecer espiritualmente? ¿Cómo vamos a madurar? Esa es la situación. Es por eso que se hace un claro énfasis de que las pruebas son necesarias para que el cristiano pueda crecer y madurar en la fe. Entonces, siguiendo, en el capítulo 1, versículo 2, que dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Yo quisiera indicar que el concepto de prueba, según este versículo, donde se utiliza el término griego peirasmos, em, abarca no solo pruebas, sino también tentaciones, desafíos, retos y
se encuentra resaltando al mismo tiempo que las dificultades enfrentadas por esta audiencia original, por estos cristianos de Santiago, eran dificultades multifacéticas. Sí, eran bien coloridas en ese sentido, o sea que son momentos que exigen resistencia, pero que también presentan tentaciones a responder de manera equivocada, también presentan desafíos que Dios usa para examinar el corazón del creyente. Entonces eso es muy importante tener en cuenta, por eso es que se debe considerar que las pruebas y tentaciones son parte de la experiencia cristiana y que tanto los creyentes pobres como los creyentes ricos en la iglesia primitiva enfrentaban dificultades que reflejaban su estado social. Hay una, había un problema entre pobres y ricos también en esta situación contextual, en esta audiencia a la que Santiago se dirige. Y ambos, tanto creyentes pobres como creyentes ricos, se enfrentaban a las mismas dificultades, evidentemente. Eso estaba reflejando el estado social. Y Santiago enfatiza la importancia de entender estas experiencias como parte del plan divino, parte del propósito de Dios que busca no solamente probar la fe, sino también llevar a los creyentes a una mayor humildad, llevar a los creyentes a una mayor dependencia de Dios. Así que las escrituras muestran que las pruebas no son solo retos externos, sino que también revelan el estado interno de cada uno de nosotros. Revela lo que hay dentro de nosotros. Por eso que las pruebas son como un filtro también. A veces, evidentemente, metemos la pata hasta la cintura o hasta el cuello en medio de las pruebas. Pero eso, al hacer eso, eh, es- estamos viendo cuál es nuestra deficiencia. Y eso evidentemente también nos lleva a puntualizar bien la situación, a identificar el problema y a tratar ese punto en particular. Por eso es que debemos confrontar nuestras propias pruebas con una perspectiva de fe, una fe en el Señor, una fe bíblica, tanto si nos encontramos en la pobreza como en la riqueza, porque es un tema también que se menciona acá dentro de la carta y cada situación trae sus propias tentaciones, trae sus propios desafíos. Y Santiago, en este caso, el autor de esta carta, nos llama a encontrar gozo en medio de las pruebas, sabiendo que estas pruebas son oportunidades para crecer espiritualmente, son también como un espejo que nos revelan en dónde es que estamos débiles, en dónde es que necesitamos ciertamente arrepentirnos para ir creciendo en madurez, en espiritualidad, ciertamente. Entonces, em, las pruebas son oportunidades para crecer espiritualmente y para demostrar que tenemos una fe que obra, ¿sí? O sea, ese es el énfasis en Santiago, una fe que obra, ¿sí? Para demostrar que nuestra fe está puesta en acción. Y esto implica evidentemente reconocer las necesidades de los demás, implica indudablemente practicar la humildad y no caer en la tentación del orgullo, no caer en la tentación de la autosuficiencia. Así la epístola de Santiago nos recuerda que independientemente de nuestras situaciones o circunstancias, todos necesitamos la sabiduría que proviene de Dios para navegar, por decirlo de alguna manera, las complejidades de la vida cristiana. Eso es categórico. El segundo punto es la guía. Y en este punto, eh, la enseñanza de Santiago es sobre cómo enfrentar las pruebas y dificultades en la vida cristiana, destacando la necesidad de una sabiduría reflexiva que permita discernir el propósito divino, el propósito de Dios detrás de esas luchas que los cristianos tienen. Así que Santiago establece una guía, ¿sí? Por eso es que se llama guía ese segundo punto. Establece una guía basada en cuatro elementos clave que reflejan el proceso espiritual que experimentan los creyentes ante las pruebas. El punto uno es la prueba de la fe, o sea que nuestra fe es probada en medio de las pruebas, ¿sí? Entonces, Santiago comienza señalando que las circunstancias desafiantes son la prueba de vuestra fe. Versículo 3 del capítulo 1, voy a leer, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Prueba de vuestra fe, dice. Y acá utiliza el término griego dokimion, que implica comprobar la autenticidad de la fe. O sea que la
prueba, comprueba si es que nuestra fe es auténtica. Y este concepto se refleja también en el Antiguo Testamento, en el quinto libro del Pentateuco, que es el Deuteronomio, en el capítulo 8 versículo 2 donde Moisés dice, voy a leer, lo tengo acá, y te acordarás, dice el texto, y te acordarás, Deuteronomio 8:2, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. ¿Se dan cuenta de lo que dice el texto? Esto es muy importante, esto es muy relevante. Las pruebas son vistas como un medio divino, como un medio establecido por Dios para revelar la verdadera condición del corazón humano. Eso es importantísimo. El punto número dos es la paciencia. Y en este punto, en Santiago explica que estas pruebas producen paciencia, ¿sí? Las pruebas producen paciencia. Así como es un filtro, así como la fe es probada, también esta prueba produce paciencia. Y acá se usa la palabra hipomone o upomone, ¿sí? Esta palabra, paciencia, implica perseverar ante la adversidad. Perseverar. No, no se puede perseverar sin este ingrediente indispensable que se llama paciencia. O sea, eso es indispensable. La paciencia no solamente es un don de gracia, sino que también es un requisito para ciertamente la salvación eterna, porque evidentemente Dios nos ha tenido mucha paciencia, como lo afirma Pablo ciertamente también en Colosenses 1:22 al 23. Pero ahora Dios los ha reconciliado con tal que se mantengan firmes en la fe. Él nos tiene paciencia, Él nos tuvo paciencia, Él no nos condenó, Él es lento para la ira. ¿Por qué nuestro Dios es lento para la ira? Porque es grande en paciencia, es un Dios paciente categóricamente. Y Pablo dice que Dios nos reconcilia, que Él nos ha reconciliado ciertamente, y también dice con tal que se mantengan firmes en la fe, o sea que esa paciencia también es por extensión para nosotros. Y debemos tener debemos ser pacientes porque la paciencia es un fruto de nuestra salvación, es un fruto del Espíritu Santo. Amor, gozo, paz, paciencia, ¿sí? Es un fruto. Entonces, la perseverancia en la fe es esencial para mantener la esperanza en el Evangelio. La paciencia es fundamental para tener un ritmo bíblico de vida. Sin paciencia es prácticamente imposible, ¿sí? Así cuando dije que la paciencia es un requisito, no quiero decir que si somos pacientes vamos a ser salvos, o al menos no quise decir eso, sino que la paciencia evidencia esa gracia de la salvación que Dios nos ha dado, porque es una consecuencia de esa salvación, es una consecuencia de esa fe que obra, ¿sí? Eso es muy importante entender. Y el punto tres es la madurez. En este punto, Santiago enfatiza que el propósito de las pruebas es llevar a los creyentes a una madurez espiritual. Y en el versículo 4 del mismo capítulo que vengo leyendo dice, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna, dice el texto. Acá la madurez no se refiere a la perfección moral, no está hablando de una perfección moral, sino se refiere a un crecimiento continuo en obediencia, un crecimiento continuo en la fe, y las pruebas evidentemente son vistas como el crisol donde la fe se cultiva y fortalece, ¿sí? Las pruebas, allí nuestra fe se cultiva, allí nuestra fe se fortalece. Decía Charles Spurgeon que la mayor o la mejor universidad que el cristiano tiene son las pruebas, el dolor, el sufrimiento, los momentos difíciles. Es allí en donde crecemos como hijos de Dios categóricamente. Y el punto cuatro es la recompensa, ¿sí? Finalmente acá Santiago menciona la recompensa que van a recibir aquellos que perseveran en las pruebas. Como bien lo estaba diciendo el pastor Cristian en la predicación del domingo, que en las salvaciones por gracia,
pero evidentemente en la gloria, el grado de gloria que vamos a tener en la eternidad es por obras, ¿sí? Entonces también nuestras obras, Dios las recompensa. Ahora, es cierto que si tenemos buenas obras es por pura gracia, pero Dios decide recompensar a aquellos que inclusive nosotros hacemos por su gracia. Eso revela cuán grande es el Dios a quien nosotros servimos. En Santiago capítulo 1 versículo 12 se lee, Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida. Recibirá la corona de vida. Esta corona simboliza la vida eterna prometida a quienes aman a Dios y soportan las dificultades por amor a Dios. Además, Santiago conecta la búsqueda de sabiduría con la fe en Dios. O sea, si no tenemos fe en Dios, no vamos a buscar sabiduría. Si no tenemos fe en Dios, en Cristo, no vamos a encontrar nunca esa sabiduría, porque esa sabiduría se encuentra en Dios. Él es la fuente de la cual emana la sabiduría. Y en Santiago, capítulo 1 versículo 5 se nos instruye de la siguiente manera. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, dice ese texto. Entonces, la fe es fundamental al pedir esta sabiduría. Sin fe no vamos a pedir esta sabiduría. Así que la fe es fundamental. No debemos ser de doble ánimo, dice Santiago capítulo 1 6 al 8. Ahí se enfatiza esto, de que no debemos ser personas o creyentes de doble ánimo, lo que implica una falta de confianza en la bondad de Dios. Y esta duda puede llevar a una rebelión contra su naturaleza. El texto enfatiza que a pesar de las dificultades, la perspectiva que está ofreciendo Santiago es un recordatorio de que las pruebas son una oportunidad para crecer, para madurar en la fe, para confiar en la bondad de Dios, no para desconfiar de su bondad. Y al final, evidentemente, la sabiduría reflexiva basada en la certeza de la bondad de Dios es esencial para navegar por las luchas de la vida. Entonces vamos a divagar, vamos a perdernos si es que no tenemos esa certeza de la bondad de Dios. Como Santiago declara en el capítulo 1 versículo 17, diciendo, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación, dice ese texto. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Eso se afirma allí, asegurándonos que lo que Dios permite en nuestras vidas tiene un propósito divino, tiene un propósito benevolente. Entonces, en aplicación, este pasaje nos desafía a cambiar nuestra percepción del sufrimiento y las pruebas, viéndolas como, no como señales de abandono divino, sino como oportunidades de crecimiento, oportunidades de fortalecimiento en la fe. Al enfrentar nuestras dificultades, podemos allí buscar sabiduría en Dios con fe, no dudar de su bondad. Él es benevolente en todo tiempo, sino más bien confiando en su carácter, confiando en sus promesas y perseverar en nuestra jornada cristiana, categóricamente, todos los días, todos los días, todos los días. Eso es la sabiduría reflexiva, ¿sí? Ahora entramos en la sabiduría práctica, que también tiene estos mismos puntos, ¿sí? Ahí acabo de cambiar el PowerPoint, sabiduría práctica. Los tres puntos, necesidad, guía y fe. Bueno, aquí cabe decir que la epístola de Santiago destaca una vez más la importancia tanto de la sabiduría reflexiva como la sabiduría en práctica, como fundamentos o como fundamentales para los creyentes. No, no solo se queda en la teoría, no solo se queda en lo reflexivo, sino que eso baja al escenario práctico, ¿sí? Por eso es que ahora se habla de una sabiduría práctica. Y Santiago hace eco de las enseñanzas de Jesús, enfatizando que la verdadera sabiduría se demuestra en la acción. Allí se demuestra la verdadera sabiduría categóricamente. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre, dice Santiago capítulo 3 versículo 3.
Un texto muy importante y muy interesante también. Entonces, acá hay una llamada, y esta llamada a la acción surge del contexto de tensiones sociales que estaban aconteciendo en la iglesia primitiva, donde existían conflictos entre los pobres y entre los ricos. O sea, entre pobres y ricos más bien, entre los pobres y los ricos, reflejando una falta de coherencia entre creencias y prácticas. O sea, que había una brecha allí. Estaban las creencias, las convicciones, pero eso no se reflejaba en las prácticas, o en la práctica, o en el escenario práctico. Entonces, por eso Santiago claramente está hablando de que evidentemente hay una sabiduría reflexiva y también hay una sabiduría práctica, y ambos van de la mano. Ambos están eslabonados, están concatenados categóricamente. Y dentro del punto de la necesidad hay subpuntos que yo quiero mencionar. ¿Por qué es necesaria la sabiduría práctica? Bueno, Santiago capítulo 3 versículo 13 al 18 se hace un énfasis en lo práctico. Quiero leer nuevamente hasta el 18. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica, dice. Porque donde hay celos y contienda y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Bueno, en la sabiduría ¿Estás viendo? reflexiva, en la sabiduría reflexiva que se encuentra en el capítulo 1, versículo 2 al 18, anoten esto, la sabiduría reflexiva, Santiago capítulo 1, 2 al 18. Allí Santiago estaba comenzando su carta subrayando que las pruebas y las tribulaciones son oportunidades para crecer en la fe, en la sabiduría. Ya había mencionado esto recién, que las dificultades son diseñadas por Dios para probar, para fortalecer la autenticidad de la fe de los creyentes, eh, llevando a una madurez que se manifiesta en buenas obras y en actitudes adecuadas. Pero a medida que Santiago avanza, subraya la necesidad de que los creyentes Y si no alguno solo, de vosotros no no solo sabe. posean en conocimiento teológico, sino que lo traduzcan, sino que ese conocimiento teológico se traduzca en acciones concretas. Mm, Así que la sabiduría práctica se manifiesta en la conducta, ¿sí? Se manifiesta en la humildad, se manifiesta evitando los celos, se manifiesta evitando la contención, ¿sí? Características de la sabiduría terrenal, porque la sabiduría terrenal, según el texto que leí, es contenciosa, ¿sí? Busca ujú, pleitos. Entonces, es todo lo opuesto a eso. Y esta última es descrita en el versículo 15 del capítulo 3 como terrenal, animal y diabólica. Y se señala su origen destructivo. Se señala su incapacidad para edificar la comunidad de fe. Porque si es terrenal, si es animal y si es diabólica, entonces ahí Santiago estamos diciéndonos, esto es destructivo, esto no tiene ninguna capacidad para edificar la comunidad de la fe. O sea, esto tenemos que evitar. Lo que nos interesa a nosotros como cristianos es la sabiduría que proviene de lo alto. Eso es lo que está diciendo Santiago. Por eso presenta un contraste entre sabiduría terrenal y sabiduría celestial. Sabiduría terrenal, quiero hacer un énfasis otra vez acá, quiero recalcarlo. Sabiduría terrenal se asocia con celos, contención y divisiones en la iglesia. Santiago alerta a su audiencia de no jactarse de esta sabiduría, ya que conduce, direcciona, lleva hacia la perturbación, lleva hacia toda obra perversa, según lo dice en el versículo 16. Porque donde hay celos, contención, allí hay perturbación y toda obra perversa, dice. Así que los conflictos entre los pobres y los ricos, que era una situación problemática en aquel entonces, eran conflictos exacerbados, eran conflictos extremados por esta sabiduría terrenal, por esa ujú, causa. Son básicamente un testimonio de su destructiva influencia, hablando de esta sabiduría terrenal. Pero esto se contrasta con la sabiduría celestial, ¿sí? Se contrasta.
Porque esta sabiduría proviene de lo alto, o sea que no es terrenal, sino que proviene de lo alto y es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, llena de buenos frutos. Eso dice Santiago 3:17. La sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, dice. Sin incertidumbre ni hipocresía, dice. ¿Se dan cuenta cómo se contrasta acá la sabiduría celestial? O, o más bien la sabiduría Pero la terrenal con la sabiduría que celestial. es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia. Así mismo, hermana Antonia. Así mismo. Perdón, está abierto mi cosa. Así mismo. Ay, perdón, pastor. Así mismo es, ¿no? Gracias por leerlo. Gracias por leerlo porque se recalca así el texto, ¿verdad? El texto es fundamental leerlo. Ese texto es demasiado importante, es demasiado central en el desarrollo de nuestra lección, ¿sí? Porque evidentemente se está contrastando esta sabiduría terrenal con el texto que yo leí y que también la hermana Antonia acaba de leer. Así que muchas gracias, Antonia, de paso, por la lectura. Bueno, entonces, em, Santiago llama a los creyentes a cultivar una sabiduría que se manifieste en acciones concretas, ¿sí? Acciones concretas de paz, acciones concretas de justicia, más allá de un mero conocimiento teológico. O sea, el conocimiento teológico es por donde se empieza. Tampoco podemos saltear eso bajo ninguna circunstancia, pero tampoco podemos estancarnos y quedarnos solamente allí. O sea, el conocimiento teológico es la puerta grande de ese edificio lleno de obras, ¿sí? Porque nuestro conocimiento nos tiene que llevar a la acción, nuestra fe nos tiene que llevar a la acción categóricamente, innegociablemente. Así que al final, el mensaje central de Santiago es claro. La sabiduría verdadera se traduce en acciones que fomentan el bienestar de la comunidad y reflejan el carácter de Jesucristo, reflejan el carácter de Jesucristo. Eso es muy, pero muy importante. En un contexto moderno, esto implica que los cristianos deben ser un reflejo, un espejo de la vida de Jesús, actuando con humildad, trabajando por la reconciliación, trabajando por la paz en sus comunidades. Eso es fundamental. Así que los creyentes son desafiados a vivir su fe de manera auténtica, no a vivir su fe con los brazos cruzados, porque eso estaría revelando un peligro en el estado espiritual del hombre o de esa persona que dice ser cristiana. Porque si dice tener fe, entonces, si eso se queda estancado en una mera palabrería, entonces evidentemente esa fe no es auténtica. Por eso es que Santiago dice, muéstrame tu fe sin las obras y yo te muestro mi fe por mis obras. Allí está. Ese es el meollo del asunto, ¿sí? Eso es esencial. Entonces también tenemos la guía. Y en este punto, dentro de esta sabiduría práctica, en primer lugar, Santiago establece el estándar de la ley de Dios, contrastando su visión con la percepción común en el cristianismo moderno. Ustedes saben que esta percepción común actual, que considera la ley como algo del pasado, como algo sobre la cual nosotros ya no debemos poner atención porque estamos viviendo en tiempos de gracia. Eso es peligrosísimo, hermano. Eso es muy peligroso, porque ven la ley como un obstáculo para la salvación. Y la ley y el evangelio tienen una relación limpia, una, una relación coherente. No se contraponen. La ley es buena, la ley es santa, dice el apóstol Pablo. ¿Qué es lo que hace? Nosotros tenemos el evangelio y el evangelio nos da la gracia, porque Cristo se sometió a la ley y la cumplió perfectamente. Y tenemos esa gracia imputada, ciertamente. O sea, tenemos los beneficios de Cristo, tenemos su justicia imputada por pura gracia. Pero la gracia es como el motor, ¿sí? Y la ley es el GPS que nos traza la ruta que debemos seguir.
Allí está la relación, para ejemplificarlo un poco. Si no tenemos la ley, pero tenemos la gracia, no vamos a tener la ruta que debemos seguir. Por eso es importante tener la gracia, porque si es que no tenemos esa gracia y tenemos solamente ley, no vamos a poder transitarla. Esa ley nos va a condenar. Pero si tenemos esa gracia, ya no estamos cumpliendo la ley para salvación. De hecho, esa no es la intención. Si no estamos transitando, cumpliendo esa ley, porque ya somos receptores de esa gracia y enmarca un estilo de vida que agrada a Dios categóricamente. Por eso es que la ley se presenta como estándar aquí en este primer punto, dentro del segundo punto que es la guía, ¿sí? Entonces, a pesar de las advertencias del Nuevo Testamento sobre la ley, Santiago la presenta positivamente como la ley que da libertad. Santiago capítulo 1, versículo 25 dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Capítulo 2 versículo 12 dice, así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. O sea que esta ley, lejos de ser una carga, lejos de ser una especie de aprisionamiento para el cristiano, es un medio que nos libera del pecado. ¿Por qué? Porque permite que los creyentes vivan en gratitud, vivan en armonía con la voluntad divina. Así que la referencia de Jesús en Juan capítulo 8 versículo 32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, resuena con esta idea. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, resuena con lo que Santiago dice, la ley de la libertad. La verdad nos hace libres. La ley es parte de esa verdad. Esa ley nos hace libres. No nos aprisiona si es que somos receptores de la gracia del Evangelio, categóricamente. Por eso es que el legalismo básicamente se acerca a la ley de una manera incorrecta y el legalista queda aprisionado a esa ley. Esa es la relación del legalista con la ley, es totalmente incorrecta e insana. Pero evidentemente cuando estábamos arropados de la justicia de Cristo, de su gracia, tenemos una relación limpia, coherente y consecuente con la ley de la libertad. Y eso se resuena. Lo que Cristo dice resuena en lo que Santiago está mencionando acá en esta carta, destacando que la obediencia a la ley es un camino hacia la verdadera libertad, ¿sí? Hacia la verdadera libertad. Ahora, cuando decimos ley, estamos hablando del decálogo, de la ley moral que refleja en el carácter de Dios. Santiago también describe la ley como la ley real. Capítulo 2 versículo 8 dice, si en verdad cumplís la ley real, conforme a la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien hacéis. Bueno, qué título muy interesante, la ley real. Este título implica que los mandamientos de Dios tienen una autoridad absoluta, una autoridad similar a la de un rey sobre sus súbditos, ¿sí? El cumplimiento selectivo, hermanos, de la ley es inaceptable, es inadmisible. Nosotros no podemos acercarnos a la ley y decir, esto voy a cumplir, esto no voy a cumplir, esto voy a cumplir, esto no voy a cumplir. O sea, esa selección es inadmisible, es inaceptable, porque cualquier transgresión, por pequeña que sea, nos hace culpables de toda la ley, según Santiago capítulo 2 versículo 10, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos, dice. Entonces, este entendimiento de la ley como la directriz divina, como el rector divino para la vida práctica es fundamental para los creyentes, quienes deben buscar una obediencia integral a la ley de Dios, ¿sí? La ley real. Estamos hablando de que el rey de la realeza nos da una ley real, ¿sí? Por eso es que decimos que es similar a un rey sobre sus súbditos, ¿sí? En segundo lugar, Santiago aborda las prioridades de la ley de Dios, enfocándose en el amor como la esencia de la obediencia. El amor es esencial a la obediencia, porque si no hay amor, somos lata para nada, como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 13, es decir, traducido al español sería metal
que resuena, címbalo que retiñe, ¿verdad? Como dice la Reina Valera. Entonces, Ujú. en Mateo, capítulo 22 34 al 40, Jesús resume la ley en dos mandamientos, ¿sí? Todo ese decálogo, los 10 mandamientos, Jesús lo resume en dos. Amarás a Dios por sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, Santiago refuerza esta enseñanza al citar el mandamiento de amarás a tu prójimo como a ti mismo, que se encuentra en Levítico capítulo 19, versículo 18. Dice 8 al 10 del capítulo 12 de esta carta de Santiago. Si en verdad cumplís la ley real conforme a la 8 al 10. Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Bueno, este llamado es un llamado a la imparcialidad. ¿Por qué? Porque tenemos que amar de una manera no selectiva. Es decir, el amor es crucial, especialmente en un contexto donde la discriminación entre ricos y pobres se había vuelto común en la comunidad cristiana. O sea que ese era un problema de fondo dentro del contexto de esta carta. Y Santiago advierte que hacer acepción de personas es un pecado que nos condena como transgresores de la ley, ¿sí? Ujú. Y Santiago quiere que estos judíos, acuérdense que la audiencia era mayoritariamente judía. Y Santiago está citando algo que se encuentra en Levítico 19, 18. Ellos sabían perfectamente esa ley. Entonces, claramente dice, si ustedes están amando a unos y a otros no, por su condición social, están evidentemente atacando. Es una transgresión directa a la ley de Dios. Están atacando la ley de Dios. O sea que es un llamado directo a la imparcialidad. Y el amor es fundamental, el amor es crucial. Entonces, se advierte acá no hacer acepción de personas. Y Santiago concluye que la verdadera religión implica acciones concretas, objetivas, de amor y compasión hacia los vulnerables. ¿Cómo se refleja en Santiago 1:27? Dice, la religión pura y sin mácula, la religión pura, o sea que hay una religión verdadera, ojo con eso, porque hoy en día hay una vertiente que dice que que Jesús no es religión, pero acá dice que sí hay una religión verdadera y Cristo es el centro de esa religión verdadera. Dice, versículo 27 del capítulo 1 de Santiago, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Guardarse sin mancha del mundo. Acá se define la religión pura como cuidar de los huérfanos, de las viudas. O sea que hay un énfasis claro en lo que respecta a la verdadera religión, de prestar atención a los necesitados, que no pueden devolver el favor, porque si una persona necesitada eh, está allí y necesita ayuda, por eso es que es una persona necesitada, ciertamente, le estamos ayudándole a esa persona de una manera desinteresada, porque no va a poder devolver a lo mejor ese favor. Lo estamos haciendo fundamentados en el amor, de manera desinteresada. Ese es el amor real. Eso se convierte en una prueba de nuestra verdadera devoción a Dios, porque no tenemos dobles intenciones de fondo, sino lo estamos haciendo por amor a Dios y por amor al prójimo. O sea, en resumen, estamos cumpliendo con la ley. Entonces, aplicando esto, cabe indicar que para los creyentes, este texto invita a una reflexión honesta sobre cómo viven su fe, cómo debemos vivir nuestra fe. Y aquí hay dos preguntas reflexivas. ¿Están aplicando la ley de Dios como una guía para la vida diaria? ¿Estamos aplicando esa ley de Dios como una guía para la vida diaria? ¿Estamos priorizando el amor y la justicia en sus interacciones, especialmente hacia los menos favorecidos? O sea que es muy importante, la fe cristiana tiene, o la religión verdadera, o la religión cristiana tiene una verdadera y puntual atención hacia los necesitados, hacia los desfavorecidos. Así que la ley no debe ser vista como un conjunto de reglas restrictivas, vacías. No, no son meras reglas, sino
la ley debe ser vista como un camino hacia la libertad, como un camino hacia la vida en plenitud, vivida en comunidad. Así tiene que ser vista la ley. Porque acuérdense, la ley, a pesar de que esté expresada de manera negativa, porque dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza, dice, no cometerás adulterio, dice, no robarás, no codiciarás, o sea que está expresada en forma negativa, de negación, no tal cosa, no tal cosa, no tal cosa, a excepción de unos otros, ¿sí? Pero no simplemente es una negación, sino también tiene un lado positivo. Cada mandamiento tiene un lado positivo, porque si el mandamiento te dice, no asesinarás, eso está expresado de manera negativa, porque es una negación, no harás esto. También tiene un lado positivo, o sea que no te dice nomás que no tenés que asesinar, sino que te dice, no asesines, por lo tanto, ama y cuida a tu prójimo. Ese es el lado positivo del mandamiento. No solamente es restrictivo y negativo. Si te dice no vas a matarle a tu prójimo, al mismo tiempo, de manera positiva, de fondo, te está diciendo, tenés que amarle, tenés que cuidarle, tenés que ayudarle, tenés que considerarle. Eso está diciendo. O sea que la ley también tiene un lado positivo, positivo. ¿sí? Por eso es que es un camino hacia la libertad, es un camino hacia la vida en plenitud y vida en comunidad, por esa causa. Así que la invitación es ser hacedores de la palabra, ser hacedores de la ley. Santiago 1:22 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Si escuchamos nomás, no estamos autoengañando. Tenemos que escuchar y ser hacedores de la palabra. Eso es lo que dice. Y el tercer punto es la fe, ¿sí? En lo que respecta a esta sabiduría práctica. Se habla sobre el papel fundamental de la fe en el cristianismo, aquí, destacando su importancia tanto en el Nuevo Testamento como en la doctrina protestante de la sola fide. Porque nosotros decimos sola fide, uno de los legados fundamentales, ¿verdad?, de la teología reformada. El que me Entonces, absolutamente. a través de la epístola de Santiago se exploran dos conexiones clave: la relación entre la fe y las obras y la relación entre la fe y la justificación. Ojo con eso. Hay una relación entre la fe y la justificación y también hay una relación entre la fe y las obras. Iniciemos con la relación existente entre fe y obras. En lo que respecta a fe y obras, Santiago inicia su discusión con una pregunta muy provocativa en Santiago capítulo 2 versículo 14. Hermanos míos, dice, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la Podrá la fe pesar, salvarle? ¿no? ¿Podrá la fe salvarle? La Hermanos, respuesta es clara, ¿verdad? La fe sin obras, ¿qué es? Es ineficaz para la salvación. No porque seamos salvos por obras, sino porque la fe sin obra es muerta. Por eso es ineficaz. Aquí Santiago está resaltando, está subrayando que la fe del griego pistis no debe ser meramente un acuerdo intelectual, como se evidencia en Santiago 2:19. Tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. ¿Cuál es la diferencia entre un demonio que cree y tiembla y una persona que dice ser cristiana y cree nomás y no obra? No hay diferencia. Se comporta no como un hay demonio, diferencia. se comporta como un demonio, literalmente. Pero si la persona que dice ser cristiana cree, los demonios también creen, pero los demonios no cumplen con la ley de Dios. El cristiano que cumple con la ley de Dios se diferencia de una manera abismal de aquellos ángeles caídos. Ellos creen también, pero el cristiano real, el Hijo de Dios, cree y obra. Tiene una fe que obra. Obra a la luz de la ley de Dios. Obra a la luz de la palabra de Dios. Considera la palabra de Dios. Por eso es que si nosotros solamente creemos, escuchamos nomás, pero no obramos, nos engañamos a nosotros mismos. Eso es demasiado fundamental. Esto señala que una fe que no se traduce en acciones es insuficiente, o sea que no es real. No es esa fe que proviene de lo alto, no es esa fe que es un don de Dios, ya que incluso los demonios poseen un reconocimiento de la verdad. Ellos saben que Dios está ahí, ellos saben que Dios existe, creen y tiemblan.
Y Santiago enfatiza en Santiago 2:26, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obra está muerta. ¿Sí? Cuerpo sin espíritu está muerto. Fe sin Bueno, obras, la fe está muerta. ¿Sí? La fe auténtica se manifiesta a través de las obras, siendo esta acción un indicativo de la genuinidad de la fe. ¿Sí? Es como un barómetro. Mide la autenticidad de nuestra fe. ¿Sí? Eso es fundamental. Por lo tanto, la fe se convierte en una fuerza activa que impulsa al creyente a vivir conforme a los propósitos de Dios. La fe es un propulsor que nos lleva a cumplir, a vivir lo que la palabra de Dios dice, ¿sí? Esa es la relación entre fe y obras. No que seamos justificados por obras, sino que vivimos acorde a esas buenas obras porque ya hemos sido justificados. Y acá entra el tema de la relación entre fe y justificación, como un segundo aspecto que Santiago aborda, la justificación. Santiago capítulo 2 versículo 21 al 24. Voy a leer lo que dice el texto. 21 al 24 dice, ¿no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios? Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe, dice acá. Bueno, em, acá está argumentando, Santiago está argumentando que la justificación implica más que una simple declaración de fe. Debe estar acompañada de acciones que demuestren esa fe. No estoy diciendo que seamos justificados por nuestras obras. Lo que estoy diciendo es que la justificación, ciertamente, va más allá de una mera declaración. Tiene una consecuencia. Y esa consecuencia es un acompañamiento de acciones que demuestran que realmente hemos creído en Dios. O sea que utiliza el término griego dikaio, que significa ser declarado justo, y establece que la fe es válida a través de las obras o es válida a través de las obras. Es como una especie de verificación, ¿sí? Nuestras obras están indicando que ciertamente sí indicando. hemos creído, sí, está verificando, como la marca Sí, registrada de una fe genuina. Entonces Santiago aclara que no se trata de un conflicto con las enseñanzas de Pablo, porque Pablo también aborda el tema de la justificación, ¿verdad? Mientras que Pablo enfatiza, por ejemplo, la imputación de la justicia de Cristo al creyente, porque eso es lo que Pablo habla, por ejemplo, en Gálatas capítulo 2 versículo 16. Gálatas capítulo 2, voy a buscar el texto, versículo 16. Escuchen lo que dice el texto. Dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Bueno, Pablo acá en este texto enfatiza la imputación de la justicia de Cristo al creyente. Santiago en este texto que nosotros hemos leído se enfoca en la manifestación de esa fe a través de las obras. Así, ambos, tanto Santiago como Pablo, enfatizan que la fe verdadera debe traducirse en un estilo de vida que refleje el carácter de Cristo, categóricamente. Muchos dicen que Santiago y Pablo se contraponen, pero no. No son enemigos, no son contrarios, se complementan, categóricamente están complementándose aquí. Pablo te dice, para ser justificado, para que la obediencia de Cristo, todos sus beneficios en la cruz te imputa a ti, necesitas simplemente confianza absoluta en su obra, en su persona, que es la fe. Ahí sos justificado. Pero esa justificación, una vez que sos justificado, tenés que vivir como justificado. Y esa vivencia como un justificado se traduce en buenas obras. Ahí está la complementación. Entonces, la enseñanza de Santiago es directa. La fe debe ser activa. La fe debe ser visible, categóricamente. Los creyentes son llamados a examinar la naturaleza de su fe, asegurándose de que no sea una sola.
creencia intelectual solamente, sino que se manifiesta a través de acciones concretas, categóricas. Entonces, esto se ilustra en Santiago capítulo 2, 15 al 17. Dice la palabra del Señor. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Acá se plantea la situación de necesidad. La fe que no responde a las necesidades del prójimo es estéril. Una fe estéril. Así que la exhortación es clara. El amor debe ser el motor que impulsa nuestras acciones. de Así, los a qué cristianos no deben practicar me una fe detona él. activa. Debe practicar una fe activa que no solo proclame la verdad de Dios, sino que también actúe en consecuencia, reflejando el amor de Cristo en sus vidas diarias. Entonces, en resumen, ya para ir cerrando, la fe cristiana es integral, ¿sí? Es integral y debe manifestarse a través de las obras. Santiago desafió a esta primera audiencia y con su escrito desafía a todo cristiano de toda época a no quedarnos en la superficie de una fe teórica, sino a vivir una fe que se traduce en amor, que se traduce en acción, asegurándonos que nuestra relación con Dios se refleje en nuestras interacciones con los demás. Allí se tiene que reflejar nuestra fe, interactuando con los demás. Esta es la esencia de una vida cristiana auténtica. Entonces, en conclusión, en esta lección hemos visto los dos caminos de la sabiduría en esta epístola de Santiago. Hemos visto cómo Santiago llevó a su audiencia hacia la sabiduría reflexiva, remarcando su necesidad, ofreciendo guía y haciendo la conexión entre esta y la fe. Pero también hemos visto cómo Santiago dirigió a su audiencia a buscar la sabiduría práctica, mostrándoles su necesidad, guiándolos a aplicar la verdad de Dios en un servicio fiel y humilde a Dios y al pueblo, a los demás, al prójimo. Entonces, Santiago llamó a los cristianos judíos del primer siglo a seguir los dos caminos de la sabiduría, la reflexiva y la práctica. Lo mismo debe ser para con nosotros hoy en día. También necesitamos la sabiduría reflexiva, también necesitamos la sabiduría práctica. Así que para recibir estos regalos de Dios, nosotros debemos someternos, sometimiento, ¿sí? Someternos a la guía ofrecida por Santiago en este escrito inspirado, en este escrito canónico. Y debemos asegurarnos de que lo hagamos en plena fe y en plena devoción a Dios, no de manera vacía, sino en plena fe, en plena devoción a Dios. Así que en estos tiempos en que seguimos fácilmente el camino de la sabiduría terrenal, porque esa sabiduría es condenada, es animal, es diabólica, dice Santiago. A veces seguimos esa sabiduría terrenal. Debemos tomar este libro de Santiago, esta carta, de manera muy, muy seria y seguir los caminos de sabiduría que proviene de lo alto, que no es terrenal, sino que proviene de nuestro Señor y Creador, de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Así que muchas gracias por su tiempo. Aquí hemos culminado con esta lección segunda y final de este curso sobre la carta o epístola de Santiago. Y como es costumbre, quiero darles este espacio también para que ustedes puedan ir lanzando preguntas o acotaciones, comentarios sobre lo desarrollado hasta ahora. Adelante. Profe, decime un poco otra vez, vivir como justificado. ¿Cómo era esto, profe? ¿Cómo era? Sí, sí, es que hemos sido justificados Eh, por la fe en Cristo. por la fe. Sí, eso tiene repercusiones prácticas, o sea que eso se evidencia de una manera vivencial a través de nuestras Ah, obras.
¿sí? Vivencial. Sí, vivencial. O sea, ¿qué significa eso? Que en nuestra forma de vida o nuestro estilo de vida se expresan esas Mm, buenas obras que Dios preparó de antemano para que mm, anduviésemos en ellas. ¿Por qué? Porque si nuestra mm, fe en Cristo es una fe mm, teórica nomás, pero pero vida. a ver, si yo les digo, hermanas, yo creo en Cristo, yo he creído en Él, pero ustedes ven mi estilo de vida, va, venda ya pues, no obro, no predico, no estudio, no hago nada. Entonces, Ah, mi fe es muerta. ah, ¿Sí? Y si es que yo realmente he sido justificado por el poder de Dios a través de la fe, al aplicarme todos los beneficios que Cristo logró en la cruz, entonces yo al ser justificado tengo que vivir en santificación, que es lo consecuente de la justificación. La santificación implica buenas obras. Yo tengo que expresar los frutos. Imagínense un árbol, amén. y su raíz, la raíz de ese árbol es la fe, no las Ajá, obras, la fe en la Cristo, en su fe. persona y en su obra. Y ese árbol frondoso, lleno de frutos, esos frutos son las Ah, obras, ¿sí? ah, Pero la raíz del árbol es la fe puesta en Cristo, en su persona y en su obra, ¿sí? amén, amén. Nuestras buenas obras son los frutos. Y los frutos justifican que ese árbol realmente no es un árbol estéril. ¿Por qué? Porque tiene frutos. Amén. Pero si no tiene Cierto. frutos, ¿qué vamos a decir? Ese árbol no produce frutos, es estéril, ¿verdad? Así también es una fe Mm, que se queda en lo teórico, en lo reflexivo. mm, Estéril, sí. está muerto. Jesús maldice Está la bien. higuera por no tener frutos, ¿se acuerdan? Sí, No sirve para nada. Si no produce no frutos, no sirve sirve. para nada. Así es la fe, sin obrar. No sirve. Va everando y cuy. Entonces, la fe tiene que tener frutos categóricamente. Amén, amén. Ujú. Pues, pastor, si no tenemos fe, entonces tampoco somos salvos, ¿cierto? Claro, Sí, totalmente. me parece que no hay luego salvación.